amigos, sean bienvenidos todos a su programa Secretos Milenarios. Les damos la más cordial bienvenida y quiero decirles que agradezco la producción del señor Jaime Maussan y en la cabina al ingeniero Francisco Domínguez y a nuestro amigo Horacio Roquet. Quiero empezar agradeciendo a nuestros amigos del Instituto Cultural México-Israel, sobre todo a los presidentes del comité, a don David y a doña Jenny de Serur. Nos envían ellos la revista en conmemoración del 70 aniversario de la fundación del Instituto Cultural. Aquí la pueden ver, una bellísima revista con todo un compendio sobre los eventos más trascendentes realizados durante el 2017. Y cabe hacer hincapié en que justamente nosotros celebramos la segunda Expo Nacional sobre la interpretación de los agroglifos, agrogramas o crop circles y su homologación con los símbolos judíos de tradición, símbolos ancestrales de un valor incalculable, por supuesto de naturaleza espiritual. Entonces, particularmente agradezco a sus presidentes, a doña Nina S. de Sacal, una persona muy capaz, muy competente en su trabajo, y por supuesto a Iván Vega Vega, que nos hizo el favor de contactarnos y de hacernos llegar esta revista muy prestigiada al señor Jaime Maussan y a una servidora. A nombre de ambos les agradecemos a todos ustedes su valiosa aportación. Y queridos amigos, quiero también agradecer las llamadas que nos hacen de manera continua, los emails que me mandan y los comentarios que ustedes tienen a bien hacerme, formularme a través del chat. Quiero agradecer especialmente a mi madre, a doña Catalina Cruz, allá en Mérida, y a mi hermana Gracia Morales. Las quiero, les envío un muy cordial saludo. También envío saludos y mis agradecimientos más profundos a Luis Mario González y a todos mis amigos que me hacen el favor de honrarme con su destacada atención. Especialmente quiero decirles que voy a agradecer a Carlos Morfín, a Miguelito Mendoza, a Tere Vázquez Pérez, a Jesús María Rosa, Arturo Luna Andrés Luis Facchini, al padre Álvaro Hernández Castillo, al padre Benedicto Serafín, al padre Fernando Fraga, a Mark Gibson Perry, a mis amigos de Brasil que me escriben en portugués y me mandan saludos y bendiciones muy especiales, a todos un cordial saludo, y también me han escrito amigos desde Rusia. Les agradezco también muy calurosamente sus favorables comentarios, queridos amigos. A Mario Zaponara, Héctor Fuentes, Marcelo Vladimir Larín Ramos, que tiene también unos blogs muy interesantes en internet. Te mando un muy cordial saludo, Marcelo Vladimir Larín. A Juan Pablo Vaca, Alma Atna, Delia Cook, María Lafoco, Anthony Valenzuela y Adrián Cervantes Álvarez, que siempre me hace favor de mandar unas respuestas muy atinadas, muy certeras. Él es servidor público de la Secretaría de Gobernación. Y finalmente a don Jesús Paredes Gómez, de los derechos de autor, que tiene también una indudable vinculación a las causas culturales y humanitarias. Muchísimos saludos a usted, don Jesús, sobre todo por la tramitación que tiene siempre a bien hacernos desde el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Muchísimas gracias. Mando también saludos a María Guadalupe Becerra, a Diana Itzel Benítez, a Patricia Georgina Flores, Ángel Diego Hernández, a Jiménez, Carla Fabiola Juárez, Maleni Jazmín López Ramírez. Gracias por adquirir mis libros, a ustedes que tienen a bien pues gustar de la lectura y por supuesto mandarme sus observaciones sobre el material bibliográfico que publico a cada momento. A Galia Montemayor Hernández, muchos saludos. Eliot Ramírez, Abraham Rodríguez, Montserrat Rodríguez, Valeria Torres, Jesús Eduardo Velázquez, muchas gracias por adquirir mis libros. Alan Carrasco, Yesami González, Cristian Mosqueda Ruedas,
Ruelas, a Montserrat y a Jessica Murcia, dos hermanas también, dos bellísimas personas, Manuel Salvador Rangel, Oscar Revilla Nájera, Daniela Sánchez, Héctor Velázquez, muchas gracias, Ismael Castillo, Rodrigo Cerdán Pedraza, Priscila Cortés, Lourdes Sobrevilla, Ator Leonardo Solano, Julio César Torres, Ángel Alfonso Trejo, Arturo Vital Flores, muchas gracias, Daniel Armendaris, Guillermo Cerón, Salma Casandra Cruz, Frida de Yanira, Isis Jimena, Raúl Alejandro, Katia Monteón, Anet Michelle Montiel, Álvaro Ponce, Melissa Reyes, Kevin Santoy, Alberto Sevilla, Mariana Torres. Déjenme decirles, queridos amigos, que todas ustedes, bellísimas personas que me escriben, me mandan sus comentarios sobre la obra Seres de Mundos Extraños, bueno, aparte del agradecimiento y del reconocimiento que hago sobre sus valiosos comentarios y aportaciones, yo los subo a internet, al blog, gracias a todos mis apreciados lectores, más de 500 comentarios que ustedes, queridos amigos, me han hecho llegar vez con vez y bueno, cómo, cómo agradecerles esas aportaciones tan valiosas. Incluso hay testimonios de personas, testimonios sobre apariciones fantasmagóricas o sobre la existencia de nahuales o sobre otros hechos muy relevantes y significativos, contacto, por ejemplo, con seres de otros mundos, avistamientos de ovnis y otros muchísimos comentarios que mis apreciables lectores tienen a bien formularme. No se les olvide, a todos mis enfermitos les mando grandes saludos, un abrazo y todo mi amor para que pues se alivien pronto y sigan adelante con sus proyectos principales. Y bueno, queridos amigos, ya entrando en materia, en el programa de hoy voy a relatarles la historia de un empresario mexicano muy destacado, un hombre poderoso y que bueno, se consideró en su momento como líder entre sus pares. Les estoy hablando de don Agustín Arroyo San Román, que descanse en paz, un hombre para quien tuve el privilegio de colaborar algún tiempo, un hombre de negocios, siempre muy proactivo, que gustaba también de apoyar e incentivar las causas humanitarias, científicas, culturales en general. Entonces, bueno, actualmente deseamos que descanse en paz don Agustín Arroyo. Tuve alguna experiencia personal con el alma de este hombre muy especial para la vida de muchas personas y quiero decirles a ustedes que pues mandamos también saludos a todas las personas que tuvieron alguna familiaridad, algún apego y cariño por don Agustín Arroyo San Román. Justo quería comentarles a ustedes que tuve esta experiencia varios años después de que don Agustín partió hacia el más allá. Recuerdo que en esos viajes que tengo facilidad de hacer, muchas veces puedo visualizar claramente los caminos al más allá o los caminos que unen a esta dimensión o este plano de los vivos con otros del inframundo y con otros de seres también de mayor luz mental. En aquella ocasión recuerdo que fui abstraída o fui llevada a las regiones mayas y estuve en algunos lugares en donde justamente se encuentran algunas tumbas muy antiguas, tumbas ancestrales de nuestros antepasados, los mayas. Mi espíritu, no sé cómo explicarlo de una manera consciente, pero puede encontrar intuitivamente esos caminos y fue así como visualicé un camino invertido en ángulo recto por el cual descendí algunos momentos hasta encontrar la salida de esta dimensión y la entrada hacia una dimensión o hacia un plano especial del más allá, del inframundo. Durante estos viajes astrales, como muchos de ustedes que seguramente tienen esta facultad, se pueden observar almas también entrando o saliendo, se puede uno encontrar en algunos momentos con seres muy poderosos
que acostumbran trasponer los umbrales entre los mundos, y por supuesto con algunas almas de animales que en culturas mesoamericanas y en otras culturas más fueron considerados sagrados. En aquella ocasión me pareció que me sirvió de guía el alma de cierto jaguar. Los jaguares pueden trasponer, queridos amigos, los umbrales y las puertas hacia el más allá. Son poderosos protectores, son guías, son sabios consejeros, y tanto estas almas como las almas de ciertos perros que tienen un color amarillo leonado pueden auxiliarnos también en el encuentro con nuestro destino. En este caso recuerdo que el jaguar puede dar saltos muy certeros y puede hacernos encontrar el lugar exacto en donde se ubican algunas almas que pueden darnos consejo, iluminación, atención, que pueden guiarnos a resolver problemas en este mundo. Estoy hablando obviamente de algunos mediums, porque es evidente que no todas las personas pueden canalizarse o conectarse con algunos de estos espíritus protectores y recibir esta valiosa atención. Entonces, es a través de esos poderosos aliados por los que podemos encontrar las entradas y podemos viajar protegidos en esos viajes al más allá. Entonces, pude seguir al jaguar, el jaguar me sirvió de guía. Y por supuesto encontré también las almas de otros animales, como les comento, fueron considerados sagrados. Es en ese momento en donde puede darse uno cuenta de que los animales efectivamente pueden comunicarse por telepatía con nosotros mismos, y como en las antiguas culturas mesoamericanas funcionan como trujumanes o como sabios que nos dan aliento y nos dan ese auxilio en el momento más preciso y más oportuno. Tal vez a ustedes pueda sonarles esto muy curioso, muy raro, pero si ustedes leen las biografías de algunos chamanes, como por ejemplo la Xojota María Sabina, pues para esas personas y para una servidora es muy normal y muy natural tener esa conexión con esos espíritus ancestrales y con esos animales poderosos que, como les digo, fueron venerados en otras antiguas culturas. Nos damos cuenta de que ciertamente hay una hermandad y que somos aliados para trascender hacia las causas más nobles. Esta ideología pueden también ustedes encontrarla entre los antiguos descendientes de mayas, de aztecas o de nahuas, por supuesto, de los antiguos pieles rojas, de los sioux, de los indios pueblo. Es muy común que aún los descendientes de esos grandes pueblos poderosos tengan todavía estas experiencias con esos espíritus protectores y guías de las culturas, de los pueblos, de las civilizaciones. Como les comento, en este momento fui auxiliada en ese viaje por esas almas. Quiero decirles que me di cuenta de que la estructura de los universos creados parece estar vinculada y siempre unida, y nosotros podemos trascender de uno a otro plano siempre y cuando tengamos la capacidad. Es muy común que podamos viajar hacia varias dimensiones del inframundo y muy poco común que lo podamos hacer a dimensiones de mucha mayor luz mental. Esos viajes solamente están reservados a seres, como les comento, a María Sabina, ¿verdad? Como en el caso de María Sabina y de otros grandes chamanes. Por cierto, quisiera hacer en este momento una precisión terminológica, queridos amigos. La palabra chamán tiene su origen en las regiones de Siberia Central, pero actualmente se encuentra ya universalizada. Entonces es un término que, de acuerdo a los investigadores científicos y otros hombres del saber,
puede ser aplicada para los sabios que utilizan sus grandes poderes y facultades mentales en bien de la humanidad. Entonces es válido utilizar este término para referirnos a los antiguos sabios mesoamericanos o aún a los sabios actuales. Es la palabra chamán. Hace un momento les hablé de María Sabina, les hablé de los descendientes de los antiguos pueblos indígenas del sur de Estados Unidos y que actualmente viven en nuestra República Mexicana, en Guatemala, Belice, etcétera. Bien, vamos a continuar con esta historia sobre el alma de don Agustín Arroyo San Román en un momento más. Los invito a ver una breve pausa comercial, queridos amigos, y regresemos aquí a su programa Secretos Milenarios. Como les comentaba, queridos amigos, al parecer después de todos estos viajes astrales, la experiencia que nos queda muy clara a algunos mediums es que la estructura de los mundos parece revestir figuras de geometría sagrada y todas estas están íntimamente relacionadas entre sí. Hay una conexión y una interrelación continua, permanente, perpetua entre todos los mundos de la creación. Todos los seres somos uno en el espíritu y es justo la misma esencia que nos da vida y que dentro de la vida podemos también comprender a la muerte dentro de la misma existencia. Todos somos uno mismo. Lo que nos afecta a algunos afecta también a los demás. Entonces, bueno, es algo de conciencia trascender esta estructura mental y muy curioso, los mundos, queridos amigos, están hechos de una sustancia muy sutil que puede producir el pensamiento de los poderosos creadores mentales, la materia del pensamiento autoconsciente y esa materia toma formas muy caprichosas. En algunos mundos es solamente niebla, una neblina azulina, grisácea, blanquecina. Esa sustancia es la que da lugar a todas las cosas creadas, incluso en mundos en donde la materia cobra proporciones
pues trascendentes, y además reviste suma importancia y da la ilusión a muchos seres de que es lo único real o lo único existente. Por ejemplo, ustedes seguramente han tenido la experiencia de tratar con personas que solamente creen que lo que se puede tocar, pesar, ver o medir es lo único existente. Y bueno, ¿eso qué es? Pues es la materia. Sin embargo, aún la materia está hecha de esa sustancia nebulosa, y aunque ustedes no lo crean, en algunos planos, en algunas dimensiones, la misma sustancia es algo más sutil. Entonces, las almas que pierden la vida y que pues son abstraídas hacia esos nuevos planos, creen que pueden también dar forma a esa niebla azulina, y en cierto momento pueden hacerlo, porque todos somos creadores mentales, queridos amigos. Recuerden que nuestro pensamiento trabaja también coordinado con la voluntad, y todo lo que decretemos, sea bueno o malo, se cumple, porque finalmente estamos dando forma a esa sustancia que en algunos mundos parece ser más sutil, en otros más denso, como en el nuestro, la dimensión de los vivos, y sin embargo todo puede modificarse, todo se transforma en virtud de nuestros pensamientos, sentimientos y de la voluntad que pongamos, y por el trabajo que realicemos para materializar esos ideales. Entonces, quiero decirles que aquella vez que viajé, que fui llamada por el alma de don Agustín Arroyo San Román, aquella dimensión del silencio, recuerdo que, bueno, pues la sustancia que prevalecía en aquel plano era justamente la niebla grisácea. Me pareció ver que se aproximaba hacia mí con una expresión radiante. Era un hombre que poseía mucha vitalidad y que siempre estaba albergando y creando nuevos proyectos, y había sido llevado, conducido por la fuerza de su pensamiento al perder la vida. Había sido llevado a una especie de plano en donde él tenía la facultad o el poder mental de dar forma a todos sus ideales y a todas esas ideas y proyectos innovadores que tenía. Entonces me acuerdo que fui sorprendida. Su carácter emprendedor y jovial al parecer no había cambiado en lo absoluto, pese a saber que ya había perdido la vida hacía varios años. Entonces me saludó muy efusivamente y me mostró un camino ascendente hecho de piedra labrada, muy semejante a la de las construcciones coloniales de ciertas ciudades de nuestra república, como las de la ciudad de Puebla, en donde él vivió los últimos años de su vida. Recuerdo que la piedra iba adquiriendo dimensiones y formas bellísimas. Tenía muy buen gusto esta persona, y al ir ascendiendo pude ver que se iba descubriendo ante mis ojos un bellísimo edificio, además de dimensiones colosales. Y era justamente la nueva casa que me dijo que había estado construyendo y en la cual había pasado muchos innumerables momentos de su nueva existencia. Quería una casa bellísima como la que logró concretar en este mundo cuando gozaba de la vida, para su familia. Y recuerdo que en esa visión que tuve, apareció ante mí particularmente una zona de esa nueva casa, y era justamente la biblioteca. Entonces, en aquella existencia, en aquella etapa, don Agustín daba demasiada importancia al conocimiento, pero no únicamente al conocimiento que es exclusivo de la razón, sino también lo había logrado hermanar, conciliar o armonizar con el sentimiento. Había estado comprendiendo y concientizando sobre el hecho de que todos esos proyectos que tenía, esas nuevas innovaciones y creaciones, debían ser armónicas al sentimiento y sobre todo a ese sentimiento de ayuda o de fraternidad hacia otros seres. Um,
me dio la impresión de que la biblioteca estaba aprovisionada de innumerables estantes y en ellos pude encontrar asombrosos ejemplares tanto recientes como antiguos. Había también decorado la mente y el sentimiento de don Agustín aquella parte especial con algunos cuadros hermosísimos y me sorprendió que eran cuadros que he visto en algunos museos de Europa. Imaginen ustedes, todo esto lo había logrado a través de la mente, había creado. Cuando él gozó de la vida, se había hecho consciente de que era perfectamente capaz, a través de esa presencia yo soy, de dar una forma y dimensiones espectaculares a todas sus creaciones mentales. Había sido en esta vida un hombre de negocios, muy próspero, por cierto. Y bueno, en aquella dimensión se había quedado con esa certidumbre de que su mente podía dar forma a cualquier sustancia sutil que se prestara para ello. Entonces había creado esa enorme biblioteca y de pronto se despidió de mí excusándose de que no tuviera más tiempo para dedicarme. Siempre estaba ocupado. Recuerdo que me extendió la mano y después de excusarse de no poder dedicarme un poco de más tiempo, desapareció en aquella misteriosa dimensión. Recuerdo que desapareció justamente de pronto entre la niebla. Pude ver además que las partes que la mente de don Agustín no había modelado con esa materia neblinosa tan sutil, habían asumido ya la forma original que poseían. Pero algo que su alma no pudo percibir es que inmediatamente después de que él abandonaba ciertos lugares que había modelado, la niebla inmediatamente había recobrado su forma original. Es una sustancia tan pura que no puede permanecer largo tiempo asumiendo la forma que la mente de las criaturas le damos a través del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad. Entonces el alma de don Agustín se evaporó simplemente y pude observar además que en esa dimensión del silencio, esa dimensión maravillosa que forma los planos mentales, de otras existencias, solamente podían vislumbrarse algunos caminos arqueados entre la niebla. Eran caminos que conectaban hacia otros mundos de seres vivos y de seres no vivos. Ah, los únicos que transitaban por aquellos caminos eran animales considerados sagrados, como por ejemplo los perros o incluso los gallos, que en aquella dimensión de silencio adquirían, por cierto, dimensiones colosales. Entonces el principio y el fin de aquellos caminos estaba velado. Me dio la impresión de que eran los caminos de la eternidad que solamente pueden recorrer esas almas muy puras o los protectores mentales, los seres de luz que transitan entre los mundos con propósitos misteriosos. Transitan y nos conectan como seres hermanos de muchas dimensiones existentes. Entonces, bueno, pues aprovechando de esa maravillosa facultad creadora que poseemos los seres, creadora mental, y aprovechando el ejemplo que me había dado del alma de don Agustín, quise también poner en práctica ese mismo poder y entonces en ese momento construí un banco maravilloso de piedra para sentarme y admirar la esencia misteriosa y sagrada de aquel plano misterioso. Entonces recuerdo que quise mirar al cielo y entonces descubrí que estaba justo en el inframundo, era un plano invertido al de nosotros los vivos. Y me pude percatar de ello porque mirando al cielo observé y tuve la misma visión que nosotros los vivos tenemos de la tierra cuando volamos en un avión y vemos hacia abajo. Entonces, justo esa visión que en este mundo tenemos desde la altura, en esa dimensión teníamos desde la profundidad.
Entonces quiere decir que efectivamente era un mundo, una dimensión o plano del inframundo. Mirando hacia arriba descubrí a millares de pequeñas parcelas de innumerables colores y dimensiones, y me di cuenta que era la visión que tenía de este mundo de los vivos. Don Agustín Arroyo entonces había elegido permanecer indefinidamente en aquel plano intermedio entre la vida y la muerte propiamente dicha, y no había ido a descansar por justamente quedarse en ese plano. ¿Y por qué? Bueno, me di cuenta de que había elegido construir aquella morada temporal mientras aún le quedaban seres amados en este mundo. Y justo pude vislumbrar de que había el hecho que había una conexión recta, inmediata, entre ese punto del inframundo en el que él permanecía y el punto en el que tenían la morada sus seres queridos, en este caso su familia, por quien aún velaba y procuraba a su manera. Entonces vean ustedes la conexión tan inmediata y tan directa que hay entre los seres que han dejado la vida y la familia. Muchas veces no se van hacia el destino que tienen justamente marcado por quedarse a velar por sus seres queridos, y es más pronunciada esa tendencia cuando los familiares lloran todavía por aquellas personas, o suplican por ellos, o les piden que no las dejen, que no se vayan. Bueno, recuerden, queridos amigos, es una tendencia muy natural, pero tenemos que dejar ir a esas almas. Ellas tienen un destino más allá de esos lugares temporales en los cuales eligen muchas veces permanecer anclados indefinidamente. Entonces, bueno, es la experiencia, la vivencia que tuve con el alma de don Agustín Arroyo San Román, que descanse en paz esta gran persona. Y yo los invito, queridos amigos, a ir a una breve pausa comercial y regresamos con más sobre almas que han dejado la vida. Sigan con nosotros.
tercer milenio está innovando en la manera de ver los volcanes. Estamos yendo al siguiente nivel, estamos mejorando. La peculiaridad de los equipos es que precisamente... Y seguimos aquí en Secretos Milenarios. Quería hacerles el comentario, queridos amigos, de que las almas de todos esos animales que fueron considerados sagrados, pues son un ejemplo de que nuestro universo está interconectado y de que las conciencias tienen un diferente nivel de expresión. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que los jaguares, sobre todo en las regiones mayas y entre la mayor parte de las culturas mesoamericanas, eran guías y protectores en el más allá. Eran animales nocturnos, lunares y por supuesto también asemejados al poder del sol negro, que es el sol de la noche. Ya les he comentado algunas propiedades que tienen o que tuvieron en esas culturas los jaguares. Hablando de los perros, pues es otro caso sin igual ni se diga. Recordemos, ¿verdad?, que entre los antiguos nahuas, podemos nosotros ubicar cualidades y atributos muy sobrenaturales de los perros. Por ejemplo, el dios Xolotl tenía cabeza de perro y un cuerpo humano. Al igual que entre los antiguos egipcios destacaba el dios precisamente de la muerte, asociado a todos esos ritos fúnebres, el dios con cabeza de chacal y cuerpo humano, Anubis. Son casos pues muy asombrosos entre culturas tan distantes en el espacio y en el tiempo y que poseen esta identidad notoria y asombrosa. Dos seres poderosos, transformistas, de cuerpo humano con cabeza de perro. Y es que efectivamente, de acuerdo a mi experiencia general, los perros pueden comunicarse y hablar perfectamente con nosotros los seres humanos en los caminos del más allá. A mí me han llevado, me han conducido ante la presencia de seres femeninos de gran poder y gran luz mental, seres que son grandes protectores de la humanidad, espíritus ancestrales cuya existencia muchos de los humanos contemporáneos desconocen actualmente y bueno, es una lamentable situación. Quiero decirles acerca de los perros que una referencia muy notable que tenemos en la historia general de las cosas de la Nueva España, escrita en 3 idiomas, en español antiguo, en latín, algunas partes muy específicas y en náhuatl, por supuesto, fue escrita por Fray Bernardino de Sahagún. Nos hace referencia en el apéndice del libro tercero, capítulo primero, que los antiguos nahuas acostumbraban justo a aparejar los cadáveres con papel producido a partir de la corteza de ciertos árboles. Se encargaban de esta tarea especialmente los más viejos o ancianos de la comunidad, los aparejaban amarrándoles las piernas y uniéndolos de tal forma que quedaban totalmente cubiertos y alrededor de la cabeza les amarraban una cinta de algodón y del otro extremo amarraban el cadáver de un perro que había sido sacrificado exclusivamente con la función de servir como guía y protector del alma del difunto en el más allá. Y por esta razón, muchos de nuestros antiguos antepasados nahuas, los mexicas, acostumbraban criar a estos perritos de color amarillo o color leonado. No se utilizaban con los mismos fines los canes blancos o los canes negros, tenían que tener esta particularidad muy notoria. Entonces nos dicen nuestros antiguos nahuas que cuando una persona moría y no se hacía acreedora de acudir a algún tipo de paraíso, como sí lo merecían aquellos que morían acañaverados, saetados, ¿verdad?,
o también degollados, decapitados, o de unas muertes tremendas, que eran los guerreros que morían en combate por la defensa y la expansión del poderío señorial de la gran Tenochtitlan. Bueno, esos notables guerreros, una vez muertos, tenían el privilegio de acompañar al sol desde el nacimiento hasta el cenit y se transformaban en aves preciosas. Y las que acompañaban al sol del cenit hacia el ocaso eran las mujeres que se distinguían también pues dando prueba de que poseían facultades muy similares al espíritu creador, esto es, mujeres que morían en el parto. Entonces, tanto los guerreros más destacados como estas mujeres que ofrendaban su vida también por la causa de ideales superiores, tenían el privilegio de acudir a ese paraíso, el más noble, el más glorioso, de acompañar al sol. Ahora, había también otros paraísos, por ejemplo, había otro al cual acudían los que morían gotosos, hidrópicos o bubosos, que, bueno, también ahogados, morían por causas de enfermedades relacionadas al agua o causas de muerte también vinculadas a este mismo elemento. Estas personas que morían de esta manera iban al llamado paraíso del Tlatocán, que bueno, se distinguía por tener víveres inagotables y todo era verdor, todo era flores y bueno, esas características tan extraordinarias que se daban a este paraíso. Todos los demás muertos, no importando qué tan buenos, justos o nobles hubieran sido durante la vida, iban al inframundo y en el inframundo llevaban a cabo un recorrido doloroso, las almas lloraban a través de este camino tortuoso hacia el inframundo. Lo primero que encontraban era el viento de navajas. Era un viento tan fuerte que desprendía pequeñas saetas o navajas de las piedras volcánicas que existían en aquel paraje. Y bueno, posteriormente las almas encontraban una gran culebra, después seguían por otros espacios donde encontraban una lagartija muy curiosa, pasaban también por 8 páramos inertes, infértiles, yermos. Después de esto llegaban a un río y el alma del perrito, justo, ¿verdad?, que había sido unido al cadáver de esa persona, bueno, pues los guiaba y después cuando salían de este tipo de plano, entonces accedían a otro en donde encontraban un río muy caudaloso. Justo el alma del perro les servía como guía, el alma del perro se lanzaba al río, nadaba y su nado hacía que el alma del difunto pudiera encontrar la orilla próxima de una manera certera y segura. Entonces esa era la finalidad que tenían los perros entre los antiguos nahuas o los mexicas. Entre otras civilizaciones, por supuesto, sirve también esa analogía del perro para identificar a los grandes protectores, a los guías, a los iluminadores y sabios. Entre las esculturas notables y bellas que podemos encontrar en nuestro entrañable Museo Nacional de Antropología, existen también innumerables esculturas en esta cultura nahua y entre los mixtecos, en donde se representaba al dios Xolotl de la misma forma, cabeza de perro, cuerpo humano, uniendo dos mundos o dentro de una canasta o llevando una especie de canasta unidas dos paredes por un puente. Era sin lugar a dudas el puente considerado como unión entre la vida y la muerte. Es el puente que une las dos fases y los dos polos tan maravillosos de nosotras las criaturas existentes. Entonces eso simbolizaba representar a Xolotl llevando esta clase de aditamento. Era nada menos que el señor de los caminos del inframundo, ese Trucumán, ese espíritu sabio iluminador a quien algunas veces he encontrado cuando he sido llamada por algunas presencias o almas hacia esas regiones del inframundo.
¿Y qué decir de los gallos, queridos amigos? Recuerden ustedes que los gallos en las antiguas civilizaciones fueron también considerados animales sagrados, no únicamente en Mesoamérica. En el caso del gallo tenemos notables referencias hacia la cultura griega, por ejemplo. Recuerden que está representado junto a la madre de Apolo y de Artemisa, las dos divinidades solares. El gallo, a través de su canto, anuncia el nacimiento del día. Simbólicamente alude naturalmente a la iluminación y a la resurrección, al renacer día con día de esa nueva luz que nos ilumina y que nos alienta, no únicamente en el mundo físico, sino en el mundo espiritual, en el plano del más allá. Entonces, entre los griegos está representado con los dioses solares. El sabio Pitágoras recomendaba que no era recomendable o aconsejable sacrificar a los gallos. Sócrates en el Critón le dice a su amigo, el sabio también del mismo nombre, que sacrifique un gallo a Esculapio o Asclepio, que era el dios de la medicina, hijo de Apolo. Entonces vean ustedes estas referencias notables tenemos entre la cultura griega a los gallos eran animales sagrados. Bueno, también actualmente encontramos esta referencia en el Japón. Recuerden que los templos sintoístas justamente pues dan un lugar especial y consideran desde tiempos ancestrales al gallo. En algunos de estos templos es posible observar magníficos ejemplares de estos animales que además deambulan de manera libre, y existen personas que a través del estudio de la conducta de estas aves pueden también vaticinar algunos síntomas o signos especiales de los tiempos. Tenemos también referencias al gallo entre los antiguos nórdicos. Era también animal sagrado y estaba justamente ubicado en lo más alto del fresno sagrado de Israel. Entonces era un emblema de los dioses. Entre los cristianos, queridos amigos, el gallo también es un animal emblemático. Recordemos que en el Nuevo Testamento existen 3 tipos de animales que se consideran emblemas de Cristo. Está la paloma del Espíritu Santo, el cordero y por supuesto también el gallo. Esa referencia muy particular existe en los evangelios, después del lavatorio de los pies, cuando Pedro le dice a Cristo que lo seguiría. Y Cristo le contesta que antes de que el gallo cante, él, es decir, Pedro, lo habrá negado 3 veces. De acuerdo a lo que puedo interpretar justamente simbólicamente de esta mención, es nosotros debemos renacer 3 veces antes de alcanzar esa sabiduría y esa iluminación espiritual. Es decir, el canto del gallo. El gallo canta, eso alude al devenir espiritual, a la iluminación y al hecho de que nosotros resucitemos en el espíritu. Son 3 veces porque debemos renacer como hijos. Recuerden la idea de la Trinidad andrógina, es el saber ser hijos, el renacer como hijos verdaderos del espíritu, el encontrar la causa principal y la última consecuencia en el todo, de acuerdo a los orientales, y en nuestro Padre, de acuerdo a los judeocristianos. Entonces somos los hijos al Padre, pero siempre a través del Espíritu. Entonces renacer también hacia el Espíritu. Esas son, de acuerdo a mi interpretación, las 3 formas en las que debemos renovarnos. Negarnos por acceder a una verdad más superlativa, trascendente, universal, hacia el todo. Entonces, antes de que el gallo cante, es decir, antes de que el sol infinito, la luz de la verdad y la sabiduría se hagan presentes, nosotros debemos renacer 3 veces a nuestra condición de criaturas, de acuerdo a esta interpretación, para volvernos uno en ese sol magnífico y maravilloso del Espíritu infinito. Entonces, vean ustedes, son algunas formas que tenemos de interpretar simbólicamente los poderes de estos animales sagrados.
el gallo, el perro y el jaguar. Todos estos animales muchas veces están presentes en los viajes astrales de los médiums y como lo dije hace un momento, hablando de la historia, de la experiencia que tuve con el alma de don Agustín Arroyo San Román, pues nos sirven de guías en los caminos del más allá. Entonces, bueno, queridos amigos, ahí tienen ustedes una explicación más a profundidad sobre el simbolismo que revisten las almas de estos poderosos protectores. A continuación, los invito a apreciar un muy breve corte comercial y regresamos con lo último de nuestro programa, en donde dedicaremos justo a hablar sobre el destino que he observado que tienen las almas de algunas personas suicidas. Acompáñenme, queridos amigos, y regresamos a su programa sobre el más allá en Secretos Milenarios con Abril de Montserrat. Y les comentaba, queridos amigos, que algunas personas que me hacen el favor de seguir este programa me han comentado qué experiencias he tenido con el alma de algunos suicidas. En el programa anterior yo les había dicho que hay personas que se suicidan por múltiples razones. Por ejemplo, las que buscan esta solución a través de la eutanasia porque se encuentran transitando etapas muy conflictivas de enfermedades crónicas, progresivas o mortales. También existen las personas que buscan la eutanasia como una solución debido a que la vida pues les produce un hastío notable, se encuentran ya saciadas de todo lo que han observado, conocido y han experimentado. Y por supuesto es un caso muy negativo de esas personas. Quiero decirles que sí he tenido experiencias con este tipo de fantasmas, particularmente con 3 hermanos suicidas, una mujer y 2 hombres, cuya vida les producía esa especie de hastío, les producía un sopor muy degradante, y por eso estas personas decidieron suicidarse. No considero que vayan a un lugar de iluminación o que encuentren en el más allá la solución a los males, o que ellos encuentren nuevas soluciones creativas de afrontar la existencia. Por el contrario, considero yo que son almas que no han tenido el valor para trabajar, para sublimarse día con día a través de la resolución de nuevos retos que vienen a nuestra vida como seres humanos. No encontraron tampoco la posibilidad de trabajar por sus seres queridos.
y de alguna forma esa especie de sopor mental les acompaña y se agudiza aún más en el más allá. Ellos no encuentran soluciones en el más allá y sí un modo de sufrimiento y una especie de no encontrar lo que tanto ansían, anhelan o buscan a través de la muerte. Es un destino muy deplorable el que encuentran los suicidas que lo hacen para librarse de ese sopor y hastío que les produce la vida. Es una lamentable situación la que encuentran en el más allá. También me preguntan qué pasa con aquellos que deciden suicidarse porque lo han perdido todo, han perdido el honor, el patrimonio y a sus seres queridos. Muchos de ellos incluso se suicidan por el hecho de salvar la dignidad, la seguridad o el patrimonio de esas personas. Son diferentes causas. Con este tipo de suicidas no he tenido experiencias relevantes, sí con otros que por estar enfermos o insanos mentales recurren al suicidio. Muchas veces ni siquiera deciden suicidarse ellos mismos, sino que son inducidos por ciertas energías o fuerzas. Ellos van a una especie de remolino, una especie de vórtice, giran innumerables almas con otras que habían perdido sus facultades mentales y renacen en otros cuerpos para tener la experiencia de trabajar en una vida por nobles ideales y causas, sublimarse y trascender. Entonces es la experiencia a grosso modo que he tenido con ciertos fantasmas. En este momento, queridos amigos, quiero recordarles, escríbanme abrildemonse@gmail.com. Yo leo todos los emails que me mandan, les mando un saludo especial a mis enfermitos, les mando mucho cariño, mis mejores deseos porque logren trascender a ese tipo de enfermedades y recobren nuevamente la vitalidad y la fuerza. Escríbanme, vean mis blogs, Abril de Montserrat, Simbolismo, Abril de Montserrat, Agroglifos, y pues les agradezco su valiosa atención. Sean felices. Tercer Milenio está innovando en la manera de ver los volcanes. Estamos yendo al siguiente nivel, estamos mejorando. La peculiaridad de los equipos es que precisamente pueden seguir a objetos y eso pues no te lo había brindado ninguna empresa, ningún equipo. Y además están enfocadas no solamente a la cuestión volcánica, sino además a la detección de objetos ahí en el cielo. Eso es innovador, en Latinoamérica no hay un proyecto así. Lo que ocurra en el cielo lo vas a poder captar, va a poder grabarse, fotografiarse y en una alta calidad. Eso es lo que está poniéndonos a la cabeza de la observación volcánica y ovni, por supuesto, ¿no? Hay grandes equipos para poder captar muy lejos en el cielo, pero que estén enfocados en un lugar como es la zona volcánica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl constantemente las 24 horas del día, los 365 días del año, no hay.
la actividad ovni se ha presentado de manera importante. Nosotros tenemos que estar observándolo constantemente porque no sabes en qué momento va a ocurrir algo y seguramente ese avistamiento puede ser muy importante. Tendremos a miles de personas ayudándonos a observar y esto va a demostrar que el fenómeno es totalmente real y que se da en estos lugares principalmente.